Soy nativo del estado de Quintana Roo. A veces no preciso mucho en dónde porque pues nací en Chetumal físicamente, pero desde los 2 años estuve en Cozumel, así que me siento cozumeleño más que chetumaleño. Y a los 16, 17 años dejé la isla de Cozumel para irme a vivir a la Ciudad de México, en donde estudié la carrera de licenciado en periodismo. A diferencia de este grueso de las historias que seguramente has recopilado tú, en el que la gente llega por invitación o porque deseaba venir a vivir aquí, porque vinieron a buscar nuevos horizontes. En el caso mío no, en el caso mío era todo lo contrario. En el caso mío era, no quería venir a vivir en Cancún. Periodismo para mí es algo genético. El asunto es que el bisabuelo era periodista, tenía un periódico en la ciudad de León, Guanajuato. El abuelo se dedicó a la fotografía y no nada más hizo la fotografía clásica de sociales, de los sociales del pueblo ya de León, de Guanajuato y de León, sino que posteriormente con el inicio del estallido de la guerra de la Revolución Mexicana, pues estuvo metido también en esto que hacían los fotógrafos de los pueblos, que además de tomar fotografías de sociales, también eran una especie como de corresponsales de guerra, ¿no? A la edad de 17 años me fui a estudiar la carrera, después de que ya había trabajado como empírico. Me fui a estudiar en la Ciudad de México la licenciatura en periodismo. A la par yo también era locutor, ya también trabajaba como locutor, ya también hacía mis pininos como locutor. Pero al llegar a la Ciudad de México me di cuenta que no tenía licencia de locutor, que era locutor de pueblo, ¿no? Y esto me hizo capacitarme y echarle ganas, y en el 86, en agosto del 86 saqué mi licencia de locutor, ya con todos los honores, y además como estaba en la carrera tenía acceso al locutor categoría A, que es de radio y televisión. Y entonces, bueno, pues ya estaba yo periodista, locutor, que también mi padre quiso poner una estación de radio en Cozumel, siguiendo los pasos de algo que nadie me dijo, que ya lo traes en la sangre, que ya es algo genético que ya traes, ¿no? Yo desde niño jugaba a ser locutor, jugaba a ser periodista, tomaba mis fotos, escribía mis notas desde niño. O sea, a los 16 años, 15 y 16 años, yo empecé a colaborar con Novedades sin imaginar que años después sería director de ese periódico, ¿no? El reportero es un historiador de lo inmediato, ¿eh? El reportero es un cronista, el reportero lleva el registro de las cosas. Claro, no sabe que es cronista, pero es un cronista. Y es un historiador porque también tiene que investigar los contextos de la información. ¿En qué momento me dediqué a la historia? Yo creo que en el momento mismo en el que metí en el periodismo. Y siempre, en la medida de lo posible, siempre en los periódicos donde anduve, cada que podía yo filtrar una nota de la historia de Quintana Roo, lo hacía. En Innovaciones, en El Día, de pronto me decían, una nota de relleno, algo, búscate algo ahí para rellenar porque tenemos un espacio. Ahorita veo, y jalaba el cajón y ahí tenía ya la nota de relleno, ¿no? Era nota mía, por supuesto. El hombre es de donde se hace, no de donde nace. Y eso te taladra, ¿no? O sea, se te mete aquí, ¿no? Y el amor por lo local, por la defensa de lo local, ¿no? Te va, te va formando. Entonces imagínate, tus maestros de la secundaria, un padre enamorado de Quintana Roo, una genética de periodistas, ¿no? Todo eso te va formando desde chavo, ¿no? Y hasta llegar a lo que actualmente eres, ¿no? En 1968, cuando se habla de los centros integralmente planeados, van a ser 5, ¿no? Van a ser Cancún, van a ser Iztapas y Guatanejo, Los Cabos, Loreto y las bahías de Huatulco. De estos 5 proyectos, de estas 5 ciudades integralmente, perdón, de estos 5 centros integralmente planeados, solamente en Cancún se hizo una ciudad fraccionamiento. En los otros destinos se apoyó la ciudad que ya existía, eran ciudades que ya existían, va. Se hicieron unos desarrollos como si hubiera existido Cancún y nada más hubieran hecho la zona hotelera, ¿no? Por decirte.
Pero en el caso de Cancún no. En el caso de Cancún se hizo una ciudad, se creó una ciudad sin historia, sin el clásico que llegaron 5 y luego fueron 20 y luego ya fueron 500 y luego fueron una villa y todo. No, aquí no. Este es un caso único en la historia de México. Sí, ya había antecedentes a nivel mundial, sí, un par de antecedentes, pero a nivel nacional no. En el caso de estos 5 centros integralmente planeados solamente en Cancún, fue donde se hizo una ciudad. Y entonces, ¿cómo construyes una ciudad? Construyes una ciudad como construyes un fraccionamiento. Pero era una ciudad que desde el mapa, desde el plan maestro, se veía con el nombre de Ciudad de Apoyo. O sea, el negocio era la zona hotelera, de ahí iba a ingresarse el dinero y tenía que tener una ciudad de apoyo, por no decir de una ciudad dormitorio, ¿no? En donde los que trabajaban en la zona hotelera iban y dormían ahí, luego regresaban y todo eso. Así fue como fue concebida la ciudad de Cancún. No se le vio ni se le previó como una ciudad con vida propia, con cultura propia, con identidad propia, ¿sí? Sino era una ciudad dormitorio. Aquí duermes y allá trabajas y luego vienes y todo. ¿Qué ocurrió? Que mucha de la gente que trabajaba en la zona hotelera de pronto ya dejó de trabajar en la zona hotelera. Todos estos meseros, chef, camaristas, seguridad, toda la gente que trabajaba en la zona hotelera, inclusive gerentes que de pronto dejaron de hacerlo y se establecieron en la ciudad. ¿Sí? Y entonces empezó una ciudad con vida propia, que es ahí cuando es algo que no estaba integralmente planeado, ¿sí? Que sale fuera del control, porque Fonatur lo vio como una ciudad dormitorio, pero esta ciudad dormitorio tuvo su propia identidad, tuvo su propio latir. Y entonces esos músicos, y volvemos ahora sí de entrada a la cultura, esos que trabajaban en la zona hotelera dando un show, estos bailarines, estas personas de animación que empezaron a dar también animación y arte al pueblo, y que entonces el pueblo empezó a tener su propia identidad. Y es ahí donde empieza todo esto. Culturalmente hablando, luego a veces pensamos que cultural es nada más la pintura y las artes y todo, no, cultural es la expresión de un pueblo por completo, ¿no? Este pueblo es riquísimo y se está dando no nada más en la pintura y en las técnicas mixtas y en todo esto. En la gastronomía estamos viendo tamales de camarón y panuchos de langosta y cosas así, ¿no? Ahora veo pizzas de langosta en Holbox, ¿no? Italiano con local completamente. Entonces imagínate, por allá va la cosa, ¿no? Imagínate qué rico va a ser nuestra gastronomía y qué rica va a ser nuestra cultura, ¿sí? Cuando hablemos esto, ¿no? Aquí te sirve como escaparate, como si fuera la vitrina, ¿sí? La marca Cancún, pero la marca Cancún todavía no se asocia con cultura, se asocia más con turismo, se asocia más con spring break, se asocia más con playas, ¿no? O sea, que es algo que creo yo que debemos de trabajar, ¿no? Porque la ciudad ya no está nuevecita. Tenemos que buscarle un punto diferente, ¿no? Esta ciudad tiene que entrar en la cuestión de lo cultural o corre el peligro de morirse. Porque si comparáramos a Cancún con una mujer, esta mujer que era todo bella en el 70, que lucía un cuerpo esplendoroso, ¿sí? Unos ojos azules, ¿no? Una arena preciosa, bueno, pues nos la estamos acabando. Esta mujer ya tiene 45 años, ¿sí? Y ya le tiene que meter a otra cosa, ya no puede seguir siendo la belleza natural, se nos va perdiendo. Y tenemos que entrar entonces en el arte, yo estoy muy de acuerdo en eso. Cancún tiene que entrar en los museos, tiene que entrar en los festivales, tiene que promover todo eso, porque no podemos quedarnos nada más en el reviente y en el 2x1 y en la hora feliz. No puede ser así. Nos tenemos que meter al arte. Y nos tenemos que meter al arte cosmopolita y nos tenemos que meter al arte nativo, ¿sí? A estas personas que son artistas natos,
Los mayas, por ejemplo, tenemos mucho trabajo de madera, de tallado en madera, de cosas muy bonitas que hacen y que pasan desapercibidos, ¿no? Que se promueven en Chetumal, pero no aquí. Y sí, efectivamente, tarde que temprano vamos a llegar a esa mezcla de regiomontano con yucateco, de campechano con nayarita, de nayarita con italiano, con todo, porque se está conformando una nueva identidad. No quisiera utilizar la palabra, pero sería una nueva raza, un nuevo mexicano, que además es un mexicano riquísimo intelectualmente hablando. Pues imagínate, de todos. Alguien me decía, se forma una identidad de eso. Claro, pues si no nada más está España, está el caso de Nueva York. Digo, más mezclado que Nueva York no podemos estar. Ellos nos superan, claro, pero ellos también nos superan 300, 400 años, ¿no? Entonces, ahí la llevamos. Sí hay una nueva identidad, sí hay una nueva raza, por supuesto que se está conformando.